Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Qué rápido se me ha hecho el programa así, citando y comentando y todo muy coordinado. Eso yo pienso, quién sabe. Muy organizado. Yo sé qué pensará el auditorio. Es un método, ¿no? Citar a un gran escritor, Eduardo Galeano, un hombre muy crítico, muy preocupado, y que yo recuerdo muy mucho. Poético también. Y muy poético. Yo recuerdo que lo entrevistaron cuando fue el movimiento de los indignados y que nació este partido que hoy tiene mucha fuerza en España, los Sí Podemos. ¿Podemos? Sí. O Podemos. Y lo entrevistan y le dicen, oiga, usted es un gran intelectual latinoamericano. No me ponga lo de intelectual porque... Y él dijo una idea muy interesante que a veces los intelectuales no la reconocen, porque muchos intelectuales o académicos viven en el mundo de la racionalidad. Y obviamente pues les va bien porque escriben tesis y llegan las maestrías tesis y los doctorados antitesis. Y luego el famoso neoliberalismo y la meritocracia y los premios, pues si haces investigaciones tiempo completo te dan premios y demás. Aunque a veces tus investigaciones no sirven gran cosa. No sirven a gran cosa, no se llevan a la práctica, etcétera. Y en ese sentido, él decía que él no era intelectual y que en todo caso le gustaba la palabra que los seres humanos debíamos de ser sentipensantes. Qué bonita. O sea, sentir y pensar, emocionarnos y sentir y reflexionar, ¿verdad? No quedarnos nada más en la parte teórica, vamos a decirlo así, fría, ¿no? del análisis, sino conectarnos con la cultura. Y precisamente en las Venas Abiertas de América Latina, él tiene algunas reflexiones sobre el imperio cultural o el imperialismo cultural y el autodesprecio. Decía, qué interesante. El subdesarrollo no es un fruto de la imperfección del desarrollo, sino un resultado de la historia. Claro. Pero nos han entrenado para mirar el mundo con ojos ajenos y para ignorar o despreciar lo propio. Pues esa es una lucha que ha tenido el tercer mundo, como se llamó por mucho tiempo, o los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que estábamos etiquetados así. Fíjate, hablábamos hace rato del Mundial y todo al principio se lo adjudicó a favor de Estados Unidos, pero ahora resulta que son más pachangueros del tercer mundo y le han puesto un gran entusiasmo. Y sigue siendo esa idea vigente. El mismo fútbol lo demuestra en parte, que fuimos tomados como de segunda, un país de segunda, donde teníamos una cuota limitada de partidos de fútbol, y si todo sale bien, ahora habrá más partidos de fútbol en México. Parece que la FIFA por el negocio, ¿verdad? Le conviene que sea más en México, donde se están llenando los estadios. Uh-huh. Fíjate que Eduardo apunta, con lo que acabamos de decir, Eduardo Galeano apunta a la colonización cultural. Dice, en la era de la globalización digital, las redes sociales y el consumo masivo, el riesgo es de perder la identidad cultural y adoptar modelos de vida ajenos a nuestras realidades locales. Aplicar esto hoy significa revalorizar los saberes comunitarios, la historia local y la diversidad de nuestros pueblos como herramientas de resistencia y de unidad social. Pues tiene que ver mucho eso también con que, pues este raro trauma donde quieres ser blanco y un poquito europeo y te gustaría tener un apellido que sea un poco como medio alemán o algo así, ¿no? Entonces, o la tendencia a ponerle a todos los comercios y a los eslogans el nombre inglés, o francés, o yo qué sé. Ciertamente vivimos en una globalización, pero cuando uno conoce el mundo, no solamente de América Latina, sino de otras latitudes, yo recuerdo haber estado en Vietnam y vi cómo había una influencia tan fuerte del universo francés. Y tú decías, sí, Vietnam ineludiblemente había sido matizado como un país colonizado por los franceses. Y México tiene mucho de eso también. Claro. Pero lo que pasa es que México ha asimilado el México profundo, o sea, el México indígena o el México
de cierta pobreza, vamos a decirlo así, que también ha generado una cultura muy singular. Entonces, bueno, pues entre el cine nacional tenemos imágenes de Pepe el Toro y todo esto que habla de un México que no puedes borrar tan simplemente, ¿no? Entonces, es verdad, hay un esfuerzo colonialista y sigue habiendo un esfuerzo colonialista. El último esfuerzo colonialista muy fuerte es lo que por mucho tiempo algunos teóricos llamaban la clase aspiracional, ¿no? Que quería tener sus casas, su buen trabajo, todo eso, lo cual no se niega. Y el anhelo de ser como parte del primer mundo. Pero hoy sabemos que tampoco el primer mundo es una garantía de nada. Si fuese una garantía de algo, no estaría colapsada Europa contemporáneamente y no estaría en guerra interminable. No es un modelo, en realidad. Y fíjate que en la época en que surgieron las clases medias, 60, 70, nos llenamos nuestras casas de mucho del modelo del modo de vida americano, ¿no? Los electrodomésticos y todo como organizado muy parecido, ¿no? El desayunar con flakes y comer hot dogs y hamburguesas y demás, muy colonizados y demás. Pero también ha habido un esfuerzo, yo siento, de resistencia del México profundo, donde le hemos también puesto nuestro toque latinoamericano, ¿verdad? Mestizo, tal vez un poco español en parte, pero también un poco indígena, ¿no? Creo que esa reivindicación de nuestras raíces, de la que Eduardo Galeano pues era un defensor importante, ¿no? Por ejemplo, Durango, para no ir más lejos. Aquí hay hamburguesas de todas las marcas conocidas que no me patrocinan y no las voy a decir. Pero a nivel de calle hay unas hamburguesas tan competitivas, claro, que tienen ya no la dimensión gabacha, sino la dimensión duranguense, vamos, para no darle ya más vueltas al asunto. Y dicen, quítate que ahí te voy, ¿eh? Sí, tienen otros sabores. Ahí sí le puedo hacer un comercial, porque conocí al Gavilán de las por ejemplo. El Gavilán de ese barrio, cuando él vino a Estados Unidos y estableció su negocio muy exitoso por ahí. Que bueno, siempre también hay que tener cuidado con las comidas callejeras. Pero bueno, luego habla Eduardo Galeano, que estamos hablando de este escritor. Estamos utilizando de pretexto las reflexiones de Eduardo Galeano de su libro Las venas abiertas de América Latina para comentar cosas del presente. Dice algo Eduardo Galeano: la esperanza como fuerza de cambio. En América Latina la injusticia es tan natural como la lluvia, pero la esperanza no se rinde. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue. Anuncia lo que será. Qué padre idea. Lo primero que me hace remitir es que hace como unos 4 o 5 años el presidente AMLO, mejor conocido como López Obrador, había mandado una carta que fue muy mal entendida en España sobre que se dijera algo a favor de los pueblos originarios. Y fíjate que en estos días que va a jugar España, va a venir el rey español con un doble propósito. Va a ver a su equipo triunfar seguramente, porque España es un gran equipo de fútbol, pero también va a hablar y va a bajar un poquito la guardia con cierta arrogancia que tuvieron en el primer momento, que se malinterpretó mucho. Esa cita que dices habla de la esperanza. Ya hay un ámbito de reconciliación entre España y México y América también, porque esto es posible. Mira, lo han hecho hasta los papas. El otro papa que acaba de fallecer, Francisco, fue a Canadá a decir que se habían abusado cierta tendencia del catolicismo que fue abusiva literalmente con los indios casi de película de terror. En algunas de las escuelas había de Canadá había enterrados niños clandestinos, ¿cómo se llama? Pues sí, cementerios clandestinos, una cosa espantosa, ¿no? Entonces le toca a los que fueron países coloniales bajar un poquito la guardia y decir, sí, ¿saben qué? Fuimos inhumanos, fuimos crueles, fuimos viles. Y lo digo porque está a punto de suceder.
Y este texto que acabas de decir habla de la esperanza en términos de que algún día pueda llegar el reconocimiento de la justicia, de lo que fue injusto, y que finalmente se diga sí. Y no invitar a las señoras locas como Ayub o algo así que vienen a echar rollos. A favor de Hernán Cortés, ¿no? Muy infames. Que te voy a decir una cosa, acabo de leer una entrevista, luego a ver si hacemos el debate, donde Carlos Fuentes dice efectivamente, dice, en México tenemos un montón de calles indígenas, y no tenemos una Hernán Cortés, dice, pero él dice, bueno, pues también, hablamos en español, tenemos una gran influencia del catolicismo, del cristianismo, y tanto lenguaje y religión, tú lo sabes como antropólogo, pues que fueron producto de una expansión imperial, del mercantilismo, del capitalismo, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos esa. Y el rey, fíjate que fue en una visita a un museo, que el rey de España, viendo precisamente obras prehispánicas de los pueblos originarios, habló de que había habido abusos, y de ahí se abrió la puerta para empezar a restablecer el diálogo, a partir de reconocer que efectivamente esa conquista fue una conquista militar, fue también una conquista cultural, pero también, bueno, pues que entender que también los pueblos que estaban aquí pues también aportan cosas importantes para nuestra cultura. Y Eduardo Galeano, con todo este libro y otros textos que hizo, dice que hay que rescatar nuestra memoria histórica y cultural, pero en un sentido positivo, para poder transformar y construir porvenir. Sí. Y él decía que el valor humano, la dignidad poética y la urgencia de entender esta realidad son un faro imprescindible para el pensamiento crítico latinoamericano, un pensamiento que se debe de dar para comprender nuestra historia y comprender que, bueno, pues fuimos o hemos sido víctimas de la colonización, y hoy también tenemos la agresividad de Trump con una nueva versión de la doctrina Monroe de la que tú hablabas hace rato, que es América para los norteamericanos, ¿no? Sí, para ajustar la frase. Agradecer a la gente de España TV. Estamos por la señal de España TV los miércoles en la noche, los viernes como a las 10 de la mañana, los sábados por la tarde, y todo el programa lo puede usted ver completo en YouTube. Lo subimos a YouTube como Armando Diálogos, donde mi tocayo pues tiene una participación muy importante. Yo le agradezco mucho, y ya estás por cumplir años, tocayo, además. Sí, aparte de los 10 años. Hay que traer pasteles. Sí. Próximamente hay que ir a pasteles. La guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta edición de Armando Diálogos. Nos reencontramos en la próxima conversación, porque la palabra y la conversación hacen comunidad. ¡Hasta la próxima! La conexión y ahí empezó.